La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. El plenario departamental del Frente Amplio definió a los 3 candidatos a la Intendencia de Montevideo que comparecerán en las elecciones del 11 de mayo. Son Verónica Piñeiro, Salvador Esqueloto y Mario Vergara. Si bien había sobre la mesa 5 nombres, por distintas razones el plenario eligió a los 3 anteriormente mencionados. Luego de los discursos de los 3 candidatos, el plenario del Frente Amplio aprobó en esa instancia un cuarto intermedio para luego sí ratificar la lista de más de suplentes a la candidatura de cada uno de ellos. De ganar el Frente Amplio, sería la 7ª vez en forma consecutiva que se alce con el gobierno departamental que ejerce desde 1990. ¿Qué implican entonces estas candidaturas? ¿Cómo se renuevan las propuestas del Frente Amplio para un eventual 7º gobierno? ¿Cuáles son los temas pendientes? ¿En qué efectivamente Montevideo ha cambiado? Vamos a conversarlo en nuestra entrevista central con Verónica Piñeiro, candidata del Frente Amplio a las próximas elecciones departamentales del 11 de mayo. Francisco Morales, Otra Mañana. Piñeiro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio para poder conversar un poquito. Por favor, es un gusto. Hay que recordar además que usted también ostenta el cargo de gerenta de cuestiones ambientales dentro de la Intendencia de Montevideo, por lo cual ya de licencia ahora. Ahí va. Pero ya conoce la interna municipal, digamos, quería agregar ese punto. Pero vamos a comenzar desde el principio, como hacemos siempre. Más allá de este cargo que usted tiene o tenía en la Intendencia de Montevideo, ¿cómo se fue gestando, cómo fue cuajando la posibilidad de que su nombre primero apareciera en los medios para luego ser efectivamente designada como candidata? Bueno, sobre mediados de diciembre, los compañeros del Partido Comunista, Juan Castillo me llamó para consultarme si era posible que manejara mi nombre. Yo soy una militante independiente, soy vicepresidenta del Frente Amplio, ahora también de licencia, pero provengo de la militancia en las bases, ¿no? Una militancia independiente. Y entonces, bueno, estuvo esa propuesta, ahí en base a pensarlo y también conversar con los compañeros, que si mi nombre podía ser una opción para, sobre todo, conversar y poder dialogar y tener acuerdos con los sectores y ir pudiendo construir una candidatura a la Intendencia, y eso, bueno, se empezó a conversar en diciembre, se avanzó hacia fines de diciembre, principios de enero, cuando el nombre tomó estado público, y así se siguió conversando hasta el plenario, un plenario que fue desafiante para el Frente Amplio, porque había 5 compañeros y compañeras muy valiosas en esa carrera hacia el plenario departamental. Y bueno, el plenario departamental, en base a, obviamente, siempre lo que sabe hacer el Frente Amplio, conversar, buscar acuerdos y llegar a los mejores acuerdos, acordó y resolvió por estas 3 candidaturas. Pero así te digo, mi nombre fue en diciembre que me lo propusieron, y ahí, en base a conversaciones también con militantes independientes del Frente Amplio, que también se acercaron a plantearme esa posibilidad de que mi nombre fuera uno de los que compitiera hacia la Intendencia. Bueno, valoraban mi experiencia en la Intendencia de Montevideo, también el trabajo que he tenido antes, también la militancia en el Frente Amplio, también el desempeño en la vicepresidencia, así que bueno, ahí estuvo esa propuesta. Hace años el Frente Amplio iba siempre por la idea de el candidato único, la candidata única, y de hace un par de elecciones a esta parte opta por abrir un poco más el abanico, por rastrillar en todos los perfiles o en más perfiles. ¿A usted hoy por hoy esta múltiple candidatura del Frente Amplio a las departamentales le parece que justamente reúne eso? Yo soy partidaria, y siempre lo he sido, soy partidaria de las candidaturas únicas, ¿no? Programa único y candidatura única, como maneja el Frente Amplio. De hecho, en Canelones se han logrado esos grandes acuerdos para ir con una candidatura única. También en ese mismo sentido es que el nombre estuvo también para ver de construir los acuerdos e intentar construir los acuerdos hacia una candidatura única. Si no se logran esos acuerdos, bueno, es que el plenario define esa posibilidad que existe de generar las candidaturas múltiples, pero de nuevo, yo soy partidaria de las candidaturas únicas con el programa único, que creo que hace a la estructura del Frente Amplio le es mucho más fácil militar electoralmente y dentro de una campaña electoral con candidaturas únicas. Tenemos acá la particularidad
de que la interna y la elección es en el mismo momento, claro. ¿no? Se dan en el mismo domingo, a diferencia de lo que pasa hacia la elección nacional con la interna en junio, que ahí sí tiene una competencia previa electoral interna. Creo que lo que el Frente Amplio va de cara a esta campaña con muy buenos candidatos y con un programa que se termina de aprobar ahora en febrero. Y bueno, se desarrollará la mejor campaña posible. Pido disculpas a usted y a la audiencia que pueden estar escuchando el ruido del taladro que hay acá al lado, pero a veces hasta complica un poco la conversación, digamos. No hay problema. Pero insisto con la pregunta, hoy por hoy las 3 candidaturas que conforman el Frente Amplio, ¿cree que tienen perfiles interesantes, que son complementarias, que sirven para esa aspiración de ser más amplios incluso en la captura del voto? Eso siempre es como difícil de comprobar, ¿no? Porque si vamos con una candidatura única o vamos con candidatura múltiple, la elección es la misma y no vamos a poder comprobar nunca si en realidad tuvo un efecto electoral, pero bueno, los acuerdos a los que se alcanzaron fueron estos. Creo que tenemos, tanto Mario, Salvador como yo, tenemos ganas de desarrollar esta campaña, obviamente ganas de ser quienes lideremos el proceso departamental a partir de las elecciones de mayo, así que creo que va a ser un muy buen complemento y el Frente Amplio va a poder mostrar esa diversidad, ¿no? En base a ese programa único que se termina de definir ahora el jueves en el plenario departamental, los 3 vamos a poder mostrar nuestros énfasis y nuestros matices, y creo que en eso va a enriquecer también la campaña. ¿Y cómo quedó conformada la lista de suplentes también? ¿Quedaron conformes con ese proceso? Sí, fue un proceso también que se construyó con una candidatura común a las tres candidaturas, que es la de Silvana Pisano, pero bueno, mis suplentes quedaron integrados por Gustavo Cabrera, María Inés Ovaldía, Elizabeth Villalba, compañeros que han estado en la gestión departamental, y obviamente también Silvana con su experiencia también en el gobierno departamental y en el municipio, aquí en el municipio oeste, donde estamos. Municipio de centro. Como yo decía en la introducción, si el Frente Amplio gana las elecciones del 11 de mayo a nivel departamental, será la 7ª vez que se hace con el gobierno desde 1990. ¿Qué es lo que ha construido hasta aquí el gobierno departamental en el Frente Amplio y cuáles son los desafíos que encara hacia un eventual nuevo gobierno? Bueno, el Frente Amplio cuando llegó al gobierno de Montevideo en el 90, como bien decís vos, con la elección de Tabaré Vázquez en esa primera gestión departamental y municipal, transformó Montevideo radicalmente, ¿no? Generó transformaciones muy profundas. La ciudad y el departamento son diferentes a lo que eran los 80. Lo mismo Mariano en sus 2 gestiones posteriores, y luego Ricardo, Ana, Daniel y Carolina, y ahora Mauricio, han seguido construyendo ese camino de transformaciones de un departamento y una ciudad que es la capital del país, ¿no? Y que ante eso plantea desafíos muy profundos, ¿no? Y desafíos que van cambiando también con el correr de los años, ¿no? La realidad no se queda quieta y eso hace que no existan soluciones permanentes para las cosas, esto hablando en infraestructura, hablando en cuestiones de gestión, y creo que el desafío al que se enfrenta hoy el Frente Amplio es no solo de gestión, que muchas cosas de gestión se han ido transformando en estos 35 años, se han hecho mejoras sustantivas en la gestión, sino que tenemos también un desafío político. Y es el desafío político de proponerles a los montevideanos y montevideanas un proyecto que los enamore, del que se sientan parte, que sintonicen con lo que quieren los montevideanos y montevideanas de la ciudad y del departamento, ¿no? Entonces estamos ante ese desafío, obviamente, de hablar de los temas que más le interesan a la gente, y que eso tiene que ver con gestión, pero también tiene que ver con un proyecto político que vuelva a sintonizar de una manera profunda con los montevideanos y montevideanas. Centrémonos en esa última parte entonces. ¿Cómo se genera ese enamoramiento? Teniendo en cuenta que Montevideo son varias ciudades a la vez, tenemos una ciudad de costa, una ciudad de interior, una ciudad con unas inequidades importantes en unas zonas y otras que no, con temas de seguridad y temas que no. ¿Cómo pretende usted enamorar nuevamente con ese proyecto político? Y bueno, este proyecto político lo que tiene que al enamorar, al buscar sintonizar o querer sintonizar con los montevideanos y montevideanas de lo que quieren, busca también ese compromiso, ¿no? Nosotros podemos proponer soluciones profundas, marcarnos objetivos de transformación profunda en varios temas, ¿no? Y ahí el tema de mayor preocupación, como puede ser la movilidad, la limpieza o la gestión de los residuos, más en general,
la inclusión, ¿no? Esos varios Montevideos que vos planteás que existen. Nosotros podemos plantearnos objetivos muy transformadores, ¿no? Transformaciones muy profundas, objetivos desafiantes, pero precisamos también del compromiso de los vecinos y las vecinas en comprometerse en transformar la forma en que vive en Montevideo. Y ahí, por ejemplo, cambiar radicalmente la forma en que nos movemos en Montevideo si hablamos de la movilidad, ¿no? Si queremos cambios profundos en la movilidad, mejorar la forma en que nos movemos en la ciudad implica también el compromiso de los montevideanos y montevideanas. Si proponemos un proyecto político que sintonice con eso, vamos a lograr de una manera más fácil esos grandes acuerdos. Bueno, con respecto a esto que usted acaba de mencionar, ya han caído varios mensajes. Mi intención era ir por otro lado, pero vamos a hacerle caso a los oyentes. El oyente del 852 dice: el FA transformó Montevideo en un basurero y la intendencia es una cueva, dice el oyente. Más allá de los improperios o del tono un poco elevado del mensaje, estribo aquí en lo que dijo, por ejemplo, Richard Reed, que criticó el tema de la limpieza en Montevideo. Y usted incluyó allí otro tema que es central, que es la gestión de los residuos. No es solamente recogerlos, sino que se hace con ellos después de que se recogen. Da la impresión de que la Intendencia, por lo menos en la primera parte, tiene alguna dificultad con respecto, varias dificultades con respecto a cómo se recogen. Y ahí está también el problema de los hurgadores. Digamos, ¿cómo lo ve holísticamente al tema de la limpieza? Si lo vemos holísticamente, el tema de la limpieza no es algo que se aborde solo desde el punto de vista logístico, ¿no? Podemos tener las mejores soluciones logísticas o que la logística funcione de manera perfecta y puede tener algunas dificultades puntuales o problemas que son a veces muy notorios. No es solo con mejoras logísticas que se mejora la limpieza o la gestión de los residuos en el departamento, ¿no? Creo que hay muchas dimensiones de esta gestión de residuos que tienen que ser abordadas, muchas de forma transversal y pensando también en, por ejemplo, como vos lo mencionabas, la situación que en las partes centrales sufre, la presión que sufre el sistema de contenedores, ¿no? Entonces, como también hay una dimensión social que hay que abordar en torno a esto, ¿no? Hay quienes están en situación de calle, tienen como estrategia de vida buscar en los contenedores algo de valor o algo para alimentarse. Y eso genera una presión sobre el sistema que... yo lo mencioné en algunas entrevistas, el sistema de contenedor generalizado para toda el área urbana en Montevideo llegó a su límite. Funcionó como una solución durante mucho tiempo y como yo les decía al principio, la realidad no se queda quieta, las cosas cambian, el sistema llegó a su límite y ahora no está del todo limpia la ciudad como a mí me gustaría, ¿no? Y eso implica tener que pensar soluciones que son complejas, ¿no? ¿Y cuáles serían algunas de esas soluciones, llevándolo a lo práctico, digamos? Llevándolo a lo práctico, cada lugar del departamento, cada barrio, cada rincón debe tener el sistema de recolección que mejor se adapte a esa realidad, ¿no? Y podemos pensar en esquemas de recolección de residuos como el intradomiciliario, ese que se ha mencionado mucho en estas semanas, ese mecanismo que ya está en Montevideo, en el pueblo Santiago Vázquez y en Abayubá, donde cada casa tiene 2 contenedores, uno para los residuos mezclados y uno para los residuos, los materiales que pueden ser reciclables. Eso queda en cada uno de los hogares y un camión pasa en días determinados y con una frecuencia determinada del horario y todo, para recoger por cada uno de esos barrios y de esos lugares esos residuos. Eso se puede replicar en barrios que tengan esas características, ¿no? Puede ser en Malvin, en Lesica, en Carrasco, y también buscar mejorar los sistemas de recolección a través de contenedores en los barrios que son más densamente poblados o que no tienen la posibilidad de que cada casa pueda tener esos 2 contenedores, ¿no? Y por ahí eso que le llaman y que estamos diciendo, insistiendo con la diferenciación, que cada zona, cada barrio de Montevideo tenga el sistema de recolección más adecuado. Por ejemplo, nosotros en esta gestión en la Intendencia hemos desarrollado un programa que se llama Áreas Liberadas. Ese programa trabajó desde febrero de 2022 identificando los sitios de disposición informal de residuos en torno a los cursos de agua y ahí detectamos cosas de diferentes orígenes, ¿no? Empresas que disponían sus residuos en lugares que no correspondía.
todo también lo que sucede con la economía informal en torno a los residuos, que es la clasificación que realizan los clasificadores muchas veces en sus hogares, y que ese descarte va a los cursos de agua y genera problemas de calidad, y también de calidad ambiental, pero también problemas de riesgos de salud para las personas y las familias que desarrollan esa actividad. Bueno, con este programa lo que hicimos en muchos barrios fue cambiar el sistema de recolección, buscando junto a los vecinos y vecinas cuál era el sistema que más se adaptaba a eso. Y eso implicó en algunos lugares que un motocarro pasara de una manera también con una frecuencia determinada y en horario determinado, y que los vecinos le arrimaran a ese motocarro sus residuos, también con camiones de recolección. También hemos realizado muchos cambios en complejos habitacionales, por ejemplo Euskal Herria, que tiene dentro del complejo, uno de los complejos más grandes de Montevideo, contenedores para materiales mezclados y reciclables. Hacia eso hay que avanzar. Hay un montón de cooperativas y barrios con muchas cooperativas que también pueden avanzar hacia eso, así que en ese camino tiene que ir la transformación del sistema de recolección. Una solución única para toda el área urbana, para esos diferentes Montevideos que vos planteabas al principio, no llegó a su límite, no puede mejorar más. El oyente del 758 dice: se imagina cada apartamento de un edificio bajando sus contenedores. Bueno, justamente es lo que no planteaba, que en esas zonas densamente pobladas el sistema sea otro. Nos manda otros mensajes que los voy a leer más adelante, pero hay tal vez una pregunta que queda en el imaginario en general. Usted planteaba recién que obviamente la ciudad de Montevideo avanza, crece, se desarrolla, y las mismas soluciones no se pueden aplicar todo el tiempo para los mismos problemas. Ahora, en 6 elecciones, en 35 años, el Frente Amplio no logró, con la gestión en Montevideo, solucionar el 100% del problema de la gestión de los residuos, digamos. ¿Por qué habría que confiar esta vez en que esta vez sí lo van a lograr? Porque Montevideo se ha transformado de forma permanente y el Frente Amplio en el gobierno y desde esos 35 años ha logrado transformaciones sustantivas. El otro día me mandaba una vecina un mensaje de cuando ella en el 90 y en el fines de los 80 caminaba por el centro de Montevideo, y la oscuridad y los basurales eran algo que se repetía en muchas esquinas, en zonas centrales de la ciudad, ¿no? Y eso se transformó radicalmente con la gestión de Tabaré Vázquez y las siguientes gestiones, y creo que es un problema complejo. Todas las ciudades del mundo, ¿no? Ciudades capitales y ciudades que tienen mucha concentración de personas tienen estas situaciones. No es que resuelvan el problema y eso quede de una vez, ¿no? O sea, Nueva York cambió hace poco el sistema de recolección que implicaba contenedores dentro de los edificios y lo llevó a contenedores en la vía pública, ¿no? Como los que hay acá, ¿no? Y esto, lo que implica la gestión de los residuos y la gestión ambiental en general, es que la realidad va cambiando. Las pautas de consumo van cambiando, las formas en que se consume, ¿no? El volumen que se genera de residuos aumenta de forma permanente. Y ahí también tenemos que pensar en de qué forma cada hogar y cada familia genera los residuos, ¿no? Y ahí, por eso también lo que yo les decía al principio, tenemos que generar ese proyecto político que también busque esos compromisos y busque ese cambio cultural. Tenemos que generar herramientas desde la gestión. Yo me comprometo a generar todas las herramientas logísticas y las posibilidades logísticas, pero si el vecino o la vecina no se siente comprometido con eso, no siente el compromiso de tener que procesar los materiales dentro de su hogar primero para tenerlos en 2 fracciones y poder disponerlos, lo que la Intendencia tiene que dar las herramientas para que eso suceda. Algunas ya existen, como son los ecocentros que están instalados hay 2 ecocentros fijos y varios ecocentros móviles que permiten eso, pero tenemos que multiplicar esas herramientas, pero tenemos que también buscar el compromiso de la gente. ¿Papeleras, sí o no? El problema de la limpieza no se resuelve con papeleras. No, pero es parte de la ecuación. Pero es parte de la ecuación. Montevideo tiene espacios públicos con papeleras, la Rambla de Montevideo, el Paseo de los Pescadores, los parques tienen papeleras. Pero se han retirado algunas. Se han retirado algunas, pero de lugares en los que no cumplían una función. Creo que más lo dicen por 18 de julio que se retiraron las papeleras. En 18 de julio lo que había en un uso que no era el correcto, ¿no? Había muchas veces bolsas de residuos domiciliarios dentro de la papelera, y la papelera es para papelitos, como lo dice, ¿no? Para botellas o pequeños residuos. Bueno, ahí, de nuevo,
pero las medidas que se toman y las acciones se pueden tomar y volver a corregir y analizar. Nosotros, de donde puede estar entonces en debate. Puede estar en debate. De donde se retiraron papeleras fueron de espacios públicos muy pequeños, en los que también hicimos un estudio que mostró que, cambiaba la situación del lugar, ¿no? Porque muchas veces esa papelera generaba un punto, un foco, donde había residuos que no correspondían a la papelera y que aparecían desperdigados por ahí, pero obviamente es algo que hay que ir cambiando, pero no resuelve el problema. Una última pregunta para cerrar el tema limpieza y gestión de residuos también. Seguramente vamos a volver a charlar con usted como con los demás candidatos. En esta administración se llevó adelante el cese de la concesión al Consorcio Ambiental del Plata para el barrido en el centro de Ciudad Vieja de Montevideo. Es un servicio que hace muchos años ADEOM reclamaba que la Intendencia volviera a tener en su gestión. Se fue por ese camino. ¿Usted está conforme con eso? ¿Cree que es el camino correcto? ¿Debería volver a privatizarse? ¿La privatización podría ir a otros sectores? ¿Cómo lo ve? Lo que se ha generado con Consorcio Ambiental del Plata creo que ha podido volver a la gestión departamental en un formato de fideicomiso que se lleva adelante con una... siempre con la directriz de la Intendencia de hacia cómo se genera la gestión y cómo se desarrollan las acciones. Creo que es un escenario que avanzó para quedarse en ese sentido, y el reclamo y el planteo de ADEOM era permanente en eso, y creo que ese es el camino que hay que recorrer. Yo lo que no creo que la privatización de servicios sea la solución, ¿no? Y creo que ahí quien tiene que hacerse cargo de la gestión de los residuos, de la gestión ambiental en general, es la Intendencia, ¿no? Uh-huh. Y ahí el órgano rector debe ser el gobierno departamental, más allá de que pueda haber cosas que estén privatizadas. Creo que privatizar un servicio completo no es la solución. Bien. Quiero avanzar a otro tema. Obviamente, cuando hablamos de la Intendencia de Montevideo, hay varios asuntos que podemos abordar en un reportaje. Hay que ser selectivos a la hora de algunos temas sí y otros temas no. Y quiero plantearle este asunto en particular. Montevideo, como casi todas las ciudades del mundo, están expuestos a unos nuevos fenómenos meteorológicos que ocurren con cierta frecuencia, lluvias intensas o sequías prolongadas también. En el caso de las lluvias intensas, Montevideo tiene un problema en algunas zonas en particular. Cuando llueve mucho, en cortos periodos de tiempo, hay zonas que quedan anegadas. El gobierno de Daniel Martínez había ido por una solución que fue construir tanques de achique en algunas zonas, como por ejemplo allí donde está el cuartel general del Ejército, por la calle Garibaldi. Allí se hizo una zona. Eso generó que esa zona no se inundara, pero por ejemplo el cruce allí de La Paz con Rondó, y siempre que llueve se tapa, digamos. Y la Intendencia en esta gestión, la solución que encontró fue avisarnos a los montevideanos que cuando llueve no pasemos por ahí, digamos. Y también hacer un mantenimiento previo de las zonas igual bajas de Montevideo. Igual se tapa. No es que se tape, no logra drenar porque supera el volumen del diseño para el que está hecho. ¿Y por qué no se hizo? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hizo allí lo mismo que se hizo en otras zonas y dio resultado? Son proyectos de infraestructura muy grandes, ¿no? Son proyectos de infraestructura que requieren una inversión muy grande, así como vos mencionás el de Garibaldi, está el del Liceo 26 también, que es como para otra zona de Montevideo que sufría también problemas de inundación, también las Torres Diamantis en Comercio y Rivera también, buscando amortiguar esos tanques de amortiguación. Lo que buscan es que ese volumen de lluvia, como bien decís vos, que caen en momentos, en periodos muy cortos de tiempo y superan las capacidades de la infraestructura instalada, puedan contener esa gran cantidad de lluvia y no generar inundaciones en algunos lugares. Lo que sucede en la zona baja de la ciudad, y ahí lo que mencionás, ¿no? Libertador, Galicia, que lo que hemos hecho y lo que ha hecho la Intendencia es poder dar aviso temprano de las posibilidades de inundación de eso, y también un mantenimiento cuando sabemos que hay pronósticos de lluvias, ir a que esos drenajes estén limpios. Y hay que trabajar hacia una solución más profunda, que de nuevo implica una inversión muy grande, y para eso se requieren también generar los acuerdos en la Junta Departamental, ¿no? Recordemos. La Intendencia no puede hacer esas obras
sin pedir un préstamo. No se hacen esas obras en ninguna intendencia o en ninguna ciudad sin una capacidad de inversión y un préstamo que permita desarrollarlo. Es una infraestructura grande, los tanques de amortiguación que se han hecho requirieron eso, pero sí son parte de una planificación estratégica, ¿no? Los planes de saneamiento y drenaje urbano de la Intendencia de Montevideo, que vienen, lo inicial fue previo al gobierno de Tabaré Vázquez, pero a partir del gobierno de Tabaré Vázquez y el Frente Amplio se ha sostenido eso. Estamos iniciando el plan de saneamiento urbano 7, que tienen una línea de hacia dónde avanzar, ¿no? Hacia dónde hay que avanzar, y el drenaje urbano es parte de ese programa, con proyectos que tienen diferentes niveles de inversión y a los que hay que generar e ir avanzando para generarlo. La infraestructura para los volúmenes de lluvia que el cambio climático, la variabilidad climática están prediciendo, o las posibilidades de eventos de gran tiempo de retorno, como le dicen, ¿no? Mucho volumen de lluvia en un periodo de tiempo muy corto, requieren una infraestructura que también hay que ver si es la necesaria o si a través de avisos o preparar a la población para esas situaciones que pueden ser más frecuentes, pero que no podemos construir infraestructura para ese tipo de tormentas, porque sería una inversión enorme, ¿no? No hay ciudades que diseñen para tiempos de retorno de 100 años, por ejemplo, ¿no? Los tiempos de retorno que se utilizan y que se dimensionan son para tormentas que se dan con mucha más frecuencia, ¿no? Y ahí el desafío de pensar cómo transmitimos el riesgo, cómo se comunica el riesgo, ¿no? Porque son momentos de riesgo que hay que comunicarlos y hay que ver cómo hacemos que la población se vea lo menos impactada por esa situación, ¿no? Por eso lo de no recorrer o no transitar por esos lugares o no dejar el auto estacionado en esos lugares donde se puede inundar. Se pueden hacer mitigaciones. ¿Una respuesta más de fondo, más que mandar un mensaje de texto? Se pueden hacer, requiere una inversión muy grande. Y proyectos hay para esa zona, pero requiere una inversión muy grande y que sea parte de sus planes eventualmente hay que trabajar sobre la parte del Libertador, y sí, hay que trabajar sobre esa zona y hay proyectos en los que hay que avanzar y en los que hay que conseguir obviamente financiamiento para poder hacer eso. En esa zona se junta una situación que también es compleja, que es cómo el agua llega a la bahía de Montevideo, ¿no? Y si eso se combina, ¿no? Un momento de lluvia intensa con marea alta, que fue lo que pasó el 17 de enero de 2022, había marea alta y había una intensidad de lluvia muy fuerte y fue imposible que el agua se fuera a la bahía, porque la marea estaba alta y no podía salir, y eso volvió hacia atrás y generó la inundación que generó. Entonces, es una situación compleja, es una situación que requiere una inversión muy grande, hay proyectos para esa zona y obviamente hay que pensar esa transformación porque también requiere una transformación de esa área urbana que está muy establecida también, ¿no? Y eso, bueno, de nuevo en esto de buscar compromisos y formas de generar compromiso también desde los vecinos hacia eso, es esto también. ¿Cómo comunicamos el riesgo en la medida que no podemos dar una solución que elimine ese riesgo de inundación del todo? Y cómo vamos trabajando desde la infraestructura para poder ir mitigando cada vez más los efectos de esas lluvias súper intensas que, bueno, en el marco de la variabilidad climática es a lo que el tiempo se ve sostenido. Pero el oyente que hoy vive en esa zona y que está pensando en votarla, usted le aspira a dar una solución de fondo. Una solución de fondo que obviamente no podemos decir que vaya a resolver de todo, porque es un lugar muy bajo y un lugar muy complejo para buscar las soluciones, y de nuevo, son soluciones que requieren grandes inversiones. Y cuando hay grandes inversiones para llevar adelante, hay que ver dónde se dispone de esa inversión, ¿no? Y eso es un desafío grande a la gente que impacta, a los vecinos que impactan, lo tengo claro. Tengo claro también lo que sucede en Ramón Anador y Propios, que los tanques de amortiguación de las Torres Diamantis mitigaron ese efecto, pero que sigue habiendo un problema. Y son varias las zonas de la ciudad consolidada, que tienen problemas de este estilo y pueden tener problemas si las tormentas se vuelven más intensas o hay tormentas intensas. Ahí lo primero es poder comunicar ese riesgo, poder preparar a los vecinos y vecinas ante ese riesgo e ir buscando también en paralelo esas soluciones de fondo que logren mitigar lo más que se pueda esto. En barrios no tan centrales y en zonas también, pero zonas consolidadas, por ejemplo en el arroyo Manga, realizamos un ensanche del cauce, y ese ensanche del cauce disminuyó
notoriamente la inundación que se generaba en esas casas, ¿no? Y también lo que hicimos es en las columnas que están en esa zona pintar hasta dónde llegó la inundación del 17 de enero, que generó problemas muy grandes en esos hogares, y cómo este ensanche en las siguientes tormentas que tuvimos no generó problemas, pero sí también los vecinos están preparados. Los vecinos tienen en la web de la Intendencia, en el observatorio, un aviso de lluvias. Bueno, puede llegar a venir una tormenta que puede tener un efecto en la inundación. Ellos ya están preparados porque hicimos un proceso de riesgo comunitario junto a ellos, juntamos a los vecinos, conversamos, hablamos de la situación que tiene cada hogar y trabajamos en conjunto. Entonces es la comunicación del riesgo y poder generar con los vecinos ese diálogo y al mismo tiempo pensar en soluciones de infraestructura o soluciones como en este caso del Arroyo Manga, que hicimos un ensanche que permitió mitigar el efecto de la inundación. Hoy tal vez no es un día para playa, porque el sol todavía no se abre paso frente a las nubes, como venimos diciendo desde las 9, pero días pasados hubo una polémica con respecto al estado de las playas aquí en la ciudad de Montevideo. La Intendencia hace un control periódico de las playas de Montevideo que profundiza en los meses de diciembre, enero y febrero, y se le comunica a la población. Pero a través de una nota publicada por el colega Leonardo Abercorn, se conoció de un nivel de estadística que no es el que se toma en cuenta para el informe, pero que ese informe en particular señalaba que las playas estaban excedidas, o estuvieron en un punto determinado, excedida en una cuestión en particular. La pregunta bien concreta es, ¿cuál es el estado hoy de las playas en Montevideo? Y una segunda pregunta es si ese baremo se puede incluir para que la gente, a la hora de bajar a las playas, tenga la tranquilidad que la misma está en condiciones, no de los estándares que se ponen en la Intendencia, sino de otros estándares que también pueden ser considerados a nivel internacional, digamos. Que además es una tarea que le incluye directamente en su gestión como gerenta, digamos, de la cual está ahora de licencia. Sí, las playas en Montevideo en esta temporada y ahora están en condiciones para tomar baños recreativos. No es un riesgo tomar un baño recreativo en tanto en las playas del este como del oeste, las playas que están habilitadas para baño, ¿no? Y esto es que cuentan con servicio de guardavidas y que son parte de las playas que informa la Intendencia cuál es la calidad de agua de esas playas. Montevideo realiza un monitoreo permanente de las playas de Montevideo, lo hacen 22 puntos de toda la costa en las playas y intensifica ese monitoreo en verano. En verano de 2 a 3 veces por semana se hacen esos monitoreos y relevamientos de estos 22 puntos. En esos 22 puntos se analizan varios parámetros físico-químicos y también parámetros microbiológicos. Y para comunicar a la población y para ver el estado de situación de las playas se toma en cuenta lo que dice el decreto 253/79 que especifica que para año 79. Año 79, decreto que se ha intentado actualizar y que se ha actualizado en algunos de los parámetros, esto implica agua, en algunos parámetros se ha actualizado y ese decreto, el parámetro que integra para decir que una playa es apta para baños, que tiene aptitud para baños recreativos, implica la medición y los niveles de coliformes fecales, ¿no? Y esos niveles de coliformes fecales se miden de forma permanente y se va haciendo el seguimiento y se informan de manera semanal, ¿no? Se hace en la semana y sobre finales de la semana se informa cuál es la situación que tiene. Además, se toman otros parámetros que se miden, ¿no? Y ahí lo que se traía hace algunas semanas por parte de un periodista, una información a la que accedió, que se reunió conmigo y parte del equipo, y le brindamos, que son los enterococos, ¿no? Algo que la Organización Mundial de la Salud sugiere a los países que vean la forma de integrar este parámetro, que son los enterococos, que también representan o señalan lo mismo, ¿no? Contaminación fecal en las aguas recreativas o en las aguas. Y ahí esos enterococos, la Intendencia los mide desde hace mucho tiempo, va teniendo esa información. Lo que nos ha dado a nosotros es que son similares, lo que nos indica, porque funcionan como indicadores, ¿no? Nos están indicando la posible contaminación fecal en las playas, ¿no? O posibles niveles de contaminación fecal altos. Tanto los enterococos como los coliformes fecales tienen una correlación muy alta, ¿no? Casi el 80% de correlación en datos, más de 11.000 datos que tenemos y que hemos ido teniendo desde hace muchos años.
nosotros utilizamos y comunicamos lo que la normativa nacional nos dice que tenemos que comunicar. Y si nosotros vemos o detectamos algún problema sistemático en alguna playa, ¿no? Que eso quiere decir que podemos tener un problema estructural en alguna playa de contaminación por alguna situación concreta, ¿no? Que pueda estar pasando de algún problema de aporte de aguas servidas a esa playa o aguas que contaminan esas playas. Nos pasó, por ejemplo, en Santa Catalina. Santa Catalina fue una playa que no estuvo habilitada durante algunos años. Detectamos cuál era el problema, cuál era el aporte de cómo sucedía eso. Se realizaron algunas obras de infraestructura y permitieron que la playa volviera luego, ¿no?, de algunos años de medir y monitorear, dejara de tener ese problema estructural y pudiera estar nuevamente habilitada. Las playas de Montevideo están sometidas a una presión muy grande, que es ser el borde del departamento, ¿no? El borde de la ciudad, y todo lo que pasa en el departamento y la ciudad termina ahí. Y ahí toda la infraestructura de saneamiento que se ha generado ha mejorado de forma sustantiva las playas. Y si en el futuro hay que incorporar este otro baremo, ¿no?, este otro nivel o este otro parámetro para medir, la Intendencia de Montevideo cuenta con línea de base para poder decir, bueno, en Montevideo los enterococos se comportan de esta manera. ¿Y por qué la no lo hemos definición de hecho? niveles. Es el Porque ministerio, esto tiene 46 años. es el ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, también junto a las intendencias, que tienen que generar esa modificación en la normativa. No es una normativa de nivel departamental que tenga la intendencia que modificar. ¿Ah? ¿Y por qué la intendencia no lo comunica? La intendencia no lo comunica justamente por eso. No hay un nivel de referencia que diga por sobre esto, por debajo de esto, las playas están bien o mal. Como no está dentro de la normativa los niveles de enterococos que hacen que una playa sea apta para baños o no, no lo comunicábamos por eso, o sea, no lo publicábamos. La información está y es pública, de hecho, el periodista accedió a esa información a partir de que nosotros se la brindamos. Si está publicada ahora, pueden acceder a los datos. Están ¿Y no hay un baremo para tomar en comparación y decir, están de esta manera y esta playa de referencia en tal lugar se comporta de esta manera? Mira, en el 2021 la Organización Mundial de la Salud le dijo a los países miembros, comiencen a ver de qué manera se puede aplicar el nivel de enterococos en las aguas recreativas para asumirlo o sumarlo como un nivel de referencia para poder decir si las playas están habilitadas o no. Y eso hay que trabajarlo a nivel nacional, porque no son solo las playas de Montevideo, no son las playas de Rocha, las de Maldonado, las playas en los ríos y arroyos de todo el país. Y lo que hay que hacer es ver cómo ese nivel de enterococos funciona en cada uno de los lugares. Los enterococos tienen mayor capacidad de vivir, o sea, es un indicador de contaminación fecal, porque enterococos tenemos nosotros en nuestro organismo y son parte de bacterias, un grupo de bacterias que está en nuestro organismo. Lo que tienen los enterococos son más capaces de vivir por más tiempo en agua salada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se comportan en Montevideo? Que el agua en realidad a veces es salada, a veces es dulce, tiene diferencias. Entonces, ¿sería un indicador para agua dulce o agua salobre? Lo tiene que definir el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y todas las intendencias, que tienen que buscar los mejores, buscar el acuerdo y el acuerdo técnico también, ¿no? Detrás de la definición de un nivel, de un parámetro para ver si cumple o no, tiene que haber un gran acuerdo técnico, ¿no? Cómo se mide, cómo es el análisis, dónde se toma la muestra, cada cuánto se toma la muestra. Te insisto con la pregunta, ¿por qué no se hay que logra trabajarlo? eso? Y hay que trabajarlo, y es el Ministerio de Ambiente que tiene que tener eso en agenda para hacerlo. Bien. Y creo que una cosita más, Sí. para también dar tranquilidad a la gente, ¿no? No hay evidencia de un problema de salud pública asociado a el uso recreativo de las playas, ¿no? Son muchos la gente y las personas que usan las playas de Montevideo y usan las playas de otros balnearios de Canelones, Maldonado, Colonia, San José, y no hay evidencia de salud pública de que haya un problema de contaminación que esté repercutiendo en la salud de la población. Lo que también la OMS tiene en cuenta para la definición de esos parámetros es cómo es la salud de la población. Y esto es, la definición de un parámetro tiene que ver con cosas que pasan en el ambiente y también cuál es el estado de salud de las personas para definir ese nivel. Bien. Esto hay que mejorarlo, hay que cambiar. Está en la órbita del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud Pública y el conjunto de las intendencias, y la intendencia está a disposición para trabajar esto, y tiene un set de datos enorme para brindar y para poder trabajar en esa línea de base. Quiero incluir dos temas más en el reportaje, ya nos estamos quedando sin tiempo. Seguramente ya con el programa pronto vamos a volver a conversar y vamos a profundizar sobre esos aspectos.
Pero el diputado Lema, o senador Lema, ha hecho cuestionamientos también al estado del emisor subacuático. Y la verdad, yo lo que planteaba días pasados aquí es qué raro y qué pena a la vez es tener información contradictoria sobre un tema sensible como es cómo trabaja el país, en la ciudad de Montevideo en particular, sus emisiones de aguas tratadas, ya salen por el emisor subacuático, digamos. Desde la Intendencia se afirma que tiene una vida útil determinada y que todavía está en condiciones. El señor Lema lo que plantea es que hay partes que están rotas y que está emitiendo justamente antes del punto final del trayecto del emisor. ¿Cómo está el emisor subacuático? ¿Y está afectando o no la calidad de las playas en Montevideo? Lo primero es las infraestructuras no son permanentes, ¿no? Las infraestructuras se generan, tienen una vida útil y tienen que tener su mantenimiento adecuado y su monitoreo para ver si funcionan, ¿no? Y para ver si están funcionando de forma adecuada. El emisor subacuático de Punta Carretas está funcionando de forma adecuada, se hacen monitoreos con la frecuencia determinada, esto se informa al Ministerio de Ambiente, ¿no? Son monitoreos de operación que el Ministerio de Ambiente tiene su seguimiento, se hacen informes de operación de ese emisor y de la planta de pretratamiento de Punta Carretas, que es quien capta y emite y capta toda la zona saneada del este y la lleva a ese emisor. Lo que sucede con el emisor se monitorea, está en su primer tramo, un tramo muy largo, 4 metros bajo lodo, y eso también lo que hace es filtrar las posibles filtraciones o hacer un filtrado de las posibles filtraciones que hay en esas detecciones de algunos tramos que están descalzados de alguna manera, y eso hace que existan filtraciones, pero eso no está repercutiendo en la calidad de una manera estructural, en la calidad de las playas de una manera estructural. Pero obviamente eso hay que seguirlo monitoreando y cuando requiera también, ¿no? En esto tienen una vida útil, se monitorean y cuando requieran la inversión para cambiarlo y mejorarlo, hay que hacerlo. No estamos viendo y no hay evidencia en los datos de que esté generando un problema estructural en las playas de Montevideo. ¿Pero tiene filtraciones? Eso está en los informes. Hay algunas partes que están que tienen un descalce que ahí sale, pero está 4 metros bajo el lodo, ¿no? Bajo el lecho, que eso hace que también no tenga un efecto a nivel del agua de superficie. Bien. Un último tema que también lo ha planteado el señor Lema tiene que ver con el tema de TV Ciudad. Él plantea cerrarlo a la vez que cerrar los casinos municipales. La discusión con respecto a cerrarlo o no es una discusión distinta, digamos. Yo le quiero preguntar si usted, como además funcionaria de la Intendencia de Montevideo en esta administración, usted ha visto que TV Ciudad tiene algún sesgo a la hora de informar o de plantear los temas. ¿Hay un sesgo en TV Ciudad? Se lo pregunto porque ha habido cuestionamientos a la dirección del canal, ha habido funcionarios que se han ido planteando que hubo presiones de parte de la actual conducción de comunicaciones de la Intendencia o de la propia Intendenta eventualmente sobre TV Ciudad. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que el informativo, y me resulta llamativo, ¿no? Que el único medio que estaba cubriendo el ODD, el órgano deliberativo departamental del Partido Nacional, era TV Ciudad, y estaba cubriendo y haciéndole una nota a Lema cuando expresaba la necesidad de cerrar TV Ciudad, ¿no? Era un poco paradójico. TV Ciudad es un medio público que se rige por los parámetros de la UNESCO para lo que son los medios públicos, ¿no? Con los contenidos que tiene que tener, contenidos de franja infantil, contenidos de agendas de contenidos de temas que no están en los canales privados. Puede haber discusión sobre la línea editorial de algunos programas, pero no me parece que sea el fondo para discutir si un medio público tiene que seguir siendo un medio público. Por eso no fue la pregunta que yo financiado. le hice. Yo la pregunta no es si cerrarlo o no, la pregunta que le hice es si usted cree que TV Ciudad efectivamente tuvo algún sesgo a la hora de informar o de pararse frente a la realidad. No. Y con este ejemplo que te doy, te lo digo. Y los cuestionamientos que ha habido de parte de funcionarios que estaban en la gestión de TV Ciudad y que se fueron, por lo que entendieron, fueron presiones hacia a su gestión o su trabajo. No voy a opinar sobre eso en un momento, pero a ver, la agenda y la línea editorial que han tenido los programas de TV Ciudad y tienen los informativos es una línea que pretende informar a la gente en plural, mostrando la pluralidad de opiniones, ¿no?
se muestra pluralidad, se invita y son parte, si la gente mira TV Ciudad y ve los programas de producción nacional, y ahí quiero resaltar, ¿no? Son programas de producción nacional que muestran la pluralidad de temas y de actores de la sociedad en un canal abierto. Y creo que eso es lo que hay que valorar. Y en caso de que usted sea intendenta de Montevideo, asegura esa pluralidad, asegura esa visión amplia y no politizada eventualmente. Y es lo que tiene que ser, Ciudad. y es lo que rige a los medios públicos, y debe regir a los medios públicos la posibilidad de un acceso a una pluralidad de opiniones y a pluralidad de temas y agenda que pueda tener acceso la gente. Verónica Piñeiro, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.